13 alimentos que están prohibidos si estás embarazada o si te acaban de hacer una técnica que hace que sea mucho más probable que lo estés, como una inseminación o una transferencia de embriones. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Gómez Palomares, especialista en medicina de la reproducción, director médico de Wilson Fertility, y te voy a contar estos 13 alimentos que no tienes que tomar y al final te voy a dar un regalo. Así que comenzamos. En primer lugar, los pescados. Ya habéis visto en el canal, con los distintos vídeos que estamos haciendo, que los pescados muy grandes, fijaos cómo estamos poniendo el mar de porquería, están contaminados especialmente por metales pesados, el atún, el emperador, el tiburón, el lucio, todos estos pescados tienen mercurio y no están recomendados en el embarazo. Fijaos qué pinta tan buena tiene el atún rojo, pero prohibido incluso en los niños también. En segundo lugar, los lácteos. Los lácteos ya sabéis que siempre tenéis que comprobar que están pasteurizados. Mira la etiqueta y comprueba que ponga que está hecho con leche pasteurizada. Así que están prohibidos los lácteos no pasteurizados. ¿Veis aquí qué pinta tan excelente tiene? Pues siempre comprobar la etiqueta y nunca, nunca, nunca os comáis la corteza, la parte esta de aquí arriba. En tercer lugar, las frutas y verduras sin pelar o sin desinfectar. Ya habéis visto también en el canal, hemos hablado mucho de lo que son los Dirty Dozen, según la EWG, la Environmental Working Group americana, una asociación que alerta sobre los pesticidas, los tóxicos que hay en frutas y verduras. Los Dirty Dozen son los 12 frutas y verduras con más porquería. Aquí, por ejemplo, pues dentro de ese grupo estarían la manzana, por ejemplo, también el tomate, esto es un repollo, creo, ese tipo de cosas, el apio, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de frutas y verduras, que por ejemplo, estas las puedes pelar, pero bueno, normalmente no se pela, la manzana también la puedes pelar, la fresa estaría en el ranking número 1, que no se pela. Entonces, hay que seguir para eliminar los pesticidas y para eliminar las bacterias que pueden ser peligrosas, como es el toxoplasma, la regla de las 2 cucharas que te explico a continuación. La regla de las 2 cucharas es la regla para utilizar, en primer lugar, bicarbonato y en segundo lugar, lejía para desinfectar y quitar pesticidas de frutas y verduras. Por tanto, que sepas que también están los Clean 15, los limpios 15, que son las frutas y verduras con menos pesticidas. Y ahí en el número 1, por ejemplo, está el aguacate, por ejemplo. Bien, regla de las 2 cucharas, 15 minutos, sumergiendo la fruta y verdura que te vayas a comer con una dilución de bicarbonato y agua, en una proporción de una cucharada pequeñita de café, una cuchara cafetera de bicarbonato, no de café, de bicarbonato, por cada litro de agua. Sumerges ahí frutas y verduras durante 15 minutos, las enjuagas y luego pasas a la segunda cuchara, que es de lejía. Lo mismo, un litro de agua, una cucharada de café, la pones dentro, frutas y verduras, 15 minutos, enjuagas y ya te las puedes comer. Así estarás tranquila de que esas frutas y verduras que no se pelan, por ejemplo, pues un pimiento, la manzana, la fresa, las acelgas, ese tipo de el apio, tienen muchísimos pesticidas. Piensa que estamos hablando del momento más importante de tu vida como madre y de tu vida como feto, que estás dentro de tu mamá, y todo tiene que estar absolutamente cuidado. No quiero llegar a la paranoia, no es que vaya a pasar nada porque te comas una fresa sin lavar, ¿no? Pero conviene que todo lo que llega al feto esté lo más limpio posible y, como sabes, en el planeta nos lo estamos cargando, así que hay mucha porquería. En cuarto lugar, tenemos los brotes germinados. Fíjate qué aspecto tan bio, tan yo diría aspecto sojo le voy a llamar, ¿no? Aspecto sojo, donde comerte carne parece que es que estás haciendo un delito. No, estos brotes son muy peligrosos, están prohibidos en el embarazo. Fijaos que un poco como el huevo que vamos a ver enseguida, el huevo es un alimento, es algo que está preparado para que se cree un ser vivo completo, un pollo, ¿no? Una gallina, un pollo. Entonces, esto es un poco parecido. Estos brotes tienen todos los nutrientes para que las bacterias como la E. coli estén súper felices. Y ya sabéis que ha habido brotes de toxi-infección alimentaria relacionados con el consumo de brotes. Los brotes no es recomendado que los comáis si estás embarazada o te acaban de hacer una inseminación. Como hemos dicho, los huevos crudos, por supuesto, ya sabéis que hay que tener muchísimo cuidado. Huevos crudos o alimentos, salsas que se han utilizado huevos crudos, como es la mayonesa casera, prohibida absolutamente,
y ya sabéis que aquí el problema es la salmonera con el huevo crudo. La carne, un clásico dentro de las recomendaciones del embarazo, la carne tiene que estar poco hecha. Fíjate este filete, este stick estupendo, a los que sois carnívoros, pues fíjate, está rosado. La regla es que no haya nada rosado en la carne, que todo sea gris. No hace falta carbonizarla, pero que todo sea gris, si no podemos tener contaminación con toxoplasma. Otra opción es congelar la carne, ¿vale? Antes de comerla. Pero cuidado con la carne cruda o la carne poco hecha, que eso ya lo sabéis perfectamente. Los loncheados, los fiambres sin cocinar, como el jamón York, está claro que están cocidos y está claro que este jamón que veis aquí, pues está claro que no tiene, que no va a tener toxoplasma porque está cocinado. Pero la regla general un poco es que todo lo que te comas, cocínalo primero, cocínalo tú, ¿vale? Los loncheados es complicado que tengan ningún problema, pero a veces puede pasar que crezca una bacteria que se llama Listeria monocytogenes, que la mayoría de humanos, como el toxoplasma, como la listeria mismo, no van a producir ningún tipo de problema, pero en pacientes inmunodeprimidos o en embarazadas, la embarazada va a notar poca cosa, pero sí puede pasar al feto y producir graves problemas. Es lo que ocurre también con los lácteos no pasteurizados. Entonces, es una recomendación que choca mucho que la hagamos, es decir, como que el jamón York que está cocido no se puede tomar, pero tienes que asegurarte que lo cocines por encima de 71 grados. Acordaos del brote de toxinfección alimentaria que ocurrió en España hace unos años con la carne mechada, con la carne mechá, que se llama. Es algo que ya está cocido, pues en la cadena alimentaria hubo un problema, se contaminó por listeria y hubo muchos casos graves, abortos incluso. Punto 8. Los productos cárnicos, otra recomendación que crea polémica por la posible infección por Toxoplasma gondii, que es un parásito intracelular que puede afectar al feto, que a la madre le va a hacer poca cosa, pero que al feto sí que le puede dar incluso provocar incluso malformaciones congénitas. El Toxoplasma, en el jamón curado hay estudios que dicen que este jamón tan estupendo con estas vetas, esto tiene una pinta estupenda, pues si está curado más de 2 años, en principio no tendría toxoplasma. Es verdad que se puede mirar la etiqueta, si está o no curado, más curado, menos curado, pero en general, como no sabemos exactamente y son productos que se han cocinado, se han elaborado sin cocinar, pues mi recomendación es que el jamón ibérico, jamón así, no lo consumáis directamente, congeladlo antes si queréis, ¿ok? Los patés refrigerados también pueden tener listeria. Los patés en general se pueden consumir aquellos que están fuera de la nevera, que tú vas al supermercado y te encuentras que el paté está, pues eso, refrigerado. Se pueden comer los que están fuera, que no necesitan frío, ¿no? Estos patés, por ejemplo, ves este paté, los que están en la cadena del frío, pues pueden tener contaminación por listeria. Pero es que los patés que están fuera, incluso tampoco soy muy partidario, especialmente de los patés de hígado, porque los patés de hígado contienen mucha vitamina A. Y la vitamina A puede ser perjudicial para el feto. Y el hígado además es el órgano por excelencia que depura, hay otros, pero el que por excelencia depura tóxicos es el hígado, con lo cual antibióticos que le hayan dado al animal, tóxicos que haya podido tener el animal, pues se van a depurar y concentrar en el hígado. Así que mi recomendación en cuanto a los patés es que moderéis el consumo y en todo caso aquellos que están en el supermercado fuera de la nevera. El pescado crudo, ya sabéis, puede contener anisakis, el sushi, ¿vale? Pues veis aquí el salmón, etcétera. Siempre conviene tenerlo congelado antes de consumir y no directamente. Los sándwiches envasados tampoco los recomendamos. Ahora da la impresión de que no puedes comer absolutamente nada. No es cierto, me lo vais a poner en comentarios. Luego os diré qué comentarios, si puedes, me tienes que poner. Si quieres, si te gusta el canal y quieres que aumente la difusión. Pero bueno, los sándwiches es un poco la regla como si fuera el jamón York. Esto es un producto elaborado. Este producto no lo has hecho tú en ese momento. Este producto ya lleva una cadena del frío, lleva un proceso, se ha elaborado en un lugar, ha sido transportado a otro lugar, ha estado mantenido en una nevera y sobre todo aquellos que tienen pues pescado, atún, o que tienen huevos, o que tienen jamón, etcétera, no se recomiendan. Y por cierto, las ensaladas
que compráis ya hechas, las verduras que ya compráis hechas, también hay que hacer la regla de las 2 cucharas que tenéis después. Entonces, no lo recomiendo por esta puñetera bacteria, la Listeria monocytogenes, que también puede contaminarlo. Los zumos, otra cosa que también os choca es que no consumáis los zumos que no estén recién exprimidos. Yo diría los zumos que hagáis vosotras, pues que podemos tener infecciones por Listeria, por Toxoplasma. Esto también os llama mucho la atención. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el zumo, imagínate un zumo de esos bio súper bien, que está hecho con la celga, pues a lo mejor no han hecho la regla de las 2 cucharas para eliminar los pesticidas. O por ejemplo, pues si han puesto fresas, pues no creo que hayan hecho la regla de las 2 cucharas. Puede que sí, no creo. Puedes avisar, oye, estoy embarazada, regla de las 2 cucharas, ¿lo puedes hacer antes del zumo bio? Y depende de la cara con que te mire el señor, pues vuelves o no vuelves. Entonces, no, en casa, y los zumos siempre recién exprimidos. Ahora está muy de moda, pues que los supermercados te ponen ahí un exprimidor que en el momento lo haces, ese exprimidor dentro pues tiene un circuito que lo limpian a diario, pero en una embarazada hay que tener cuidado. Así que no recomiendo los zumos que no estén recién exprimidos, y yo diría exprimidos en casa. Y ya por último lugar, obviamente el alcohol está absolutamente prohibido en el embarazo. Puede producir un síndrome que se llama el síndrome alcohólico fetal y absolutamente prohibido, ¿ok? Y bueno, lo que te quería decir es que todo lo que te he contado, todo absolutamente, alimentación segura durante el embarazo, está extraído de este folleto que como regalo vas a tener el enlace aquí abajo, y es un folleto elaborado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad de España en colaboración con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ¿ok? Así que te recomiendo que te descargues el folleto, lo imprimas y lo pongas en la nevera si te acabamos de hacer una inseminación, una in vitro, que es lo que yo me dedico, o estás ya embarazada. Y como siempre, te pido que si me quieres, me pongas un corazón naranja. Muchas gracias.